3:06 de la tarde, red de retorno aquí en Turismo Estéreo 105.5, la superestación. Estamos trazando ideas y lo vamos a hacer con nuestro segmento 100% Guaira en compañía del locutor José de Santa María. Hola José, bienvenido a la superestación y a Trazando Ideas. Buenas tardes, Aymara, gracias. Hoy vamos a hablar de otro ícono de nuestro estado y nuestra cultura, la iglesia San Sebastián de Maiquetía. Buenísimo, qué bueno. Bueno, ¿sabías que esta iglesia lleva el mismísimo nombre de la ciudad de Maiquetía? ¿Qué tal? José, ¿quiere decir que Maiquetía en realidad se llama San Sebastián de Maiquetía? Exacto, por lo menos en su partida de nacimiento, sus inicios, ese fue el nombre que se le dio por allá por 1670, cuando se nombra San Sebastián de Maiquetía a esta parroquia. Y no fue precisamente, bueno, para señalar su ubicación, sino como parte integral de su nombre. Wow, qué interesante. Esto es muy característico de las fundaciones de las ciudades coloniales en todo el país y creo que también en América, ¿no? Como por ejemplo Santiago de León de Caracas. Exacto. Y que hoy conocemos como Caracas solamente. Y bueno, Caracas es la capital de nuestro país. Y usualmente tenía que ver con esa parte religiosa, que también tiene que ver, y es el caso de Maiquetía, San Sebastián de Maiquetía, ¿cierto? Exactamente, así es. Y ese es el caso tanto de la ciudad como de la iglesia, que es el tema que nos ocupa hoy, en donde se unen en su nombre el nombre de un mártir hispano, que es San Sebastián, y el cacique Maiquetía, pues, que todos conocemos, representando así pues un poblado conformado por indígenas y colonizadores. Oye, un dato interesante del cacique de Maiquetía es que el lugar que él dominaba se le llamaba Maequeti. Y aquí viene mi duda. ¿Es si el cacique se llamaba Maiquetía por el lugar Maequeti o el sector Maequeti se le decía así por el cacique Maiquetía? Eso es una excelente pregunta, muy buena, sí, interesantísima. Bueno, pero ahora yo te tengo otro dato a propósito de esa idea que acabas de asomar, y es que Maiqueti, según los registros históricos, significa en lengua indígena arahuaco. ¿Adivinas qué? ¿Qué cosa? No sé, ni idea. Bueno, que Maiqueti significa los que no llevan vestido, ¿qué tal? O sea, que si nos vamos otra vez a la iglesia, los indígenas del sector no podían entrar porque eran los sin vestido. Bueno, probablemente, pero hay que destacar que la iglesia que conocemos hoy como San Sebastián de Maiquetía no fue construida sino 2 siglos después de la existencia de esta comunidad indígena que se llamó Maiqueti. Ok, es decir que los sin vestidos, pero no lo digo de manera peyorativa, quiero aclarar esto, es la esencia de la cultura, como una manera de diferenciarse de la cultura española, porque los indígenas siempre andaban semidesnudos y eso era lo normal. Lo que no era normal es que los españoles estuvieran sin vestidos. Por supuesto. Bueno, pero quizás Aymara, tal vez existía un sentido peyorativo de parte de los criollos hacia los indígenas, pero si lo vemos desde el punto de vista de los indígenas, tal vez eran los maiquetis lo que veían raro a los españoles, pues estos venían ataviados de mucha ropa en un lugar que, bueno, obviamente es muy caluroso, que es el trópico. Exacto. José, lo cierto es que ambas culturas tenían características muy diferentes y esto tiene mucha tela que cortar. Bueno, retomando la iglesia San Sebastián de Maiquetía, ¿qué otros datos podemos conocer? Claro, tenemos varios datos sobre esta iglesia. ¿Sabías que 10 años antes de la fundación de Maiquetía ya existía la primera iglesia bajo la advocación de la Limpia Concepción y San Sebastián? Y esta iglesia no era la iglesia San Sebastián, no, sino la primera iglesia de Maiquetía antes de ser Maiquetía. Inclusive, exactamente, antes de que Maiquetía se llamara así. Además, era muy rudimentaria porque es la primera iglesia que se hizo en ese poblado indígena y estaba hecha con los materiales de ese lugar, pues que era barro, piedra y madera, que es lo que conocemos como bareque. Exactamente. Bueno, como era de pobrísima construcción, tenía una sola puerta que daba acceso a la iglesia, que hoy conocemos en la arquitectura eclesiástica como una nave, pues un solo espacio, un solo pasillo. A diferencia de la actual iglesia de San Sebastián, que tenía 3 naves y sus 3 respectivas puertas. Este templo, según algunas fuentes, se encontraba frente a la casa capellán, que era conocida para ese entonces como el convento capuchino.
Okay. Para ilustrar a tu público oyente, a nuestros oyentes, esa iglesia estuvo ubicada frente al Hospital San José. ¿Qué les parece? Entre la Plaza Machado y sus alrededores. Oye, bien interesante, bueno, que ahorita esa iglesia ya no existe, porque al frente del Hospital San José no hay ninguna iglesia, sino una capilla que se encuentra precisamente dentro, y al frente lo que está es la Plaza Padre Machado. Exacto. Bueno, es importante aclarar que para aquel entonces no existía el Hospital San José frente a esa iglesia, ¿no? Interesante. Interesante esta paradoja del tiempo. La iglesia y no el hospital, o sea que en aquel tiempo estaba la iglesia y no el hospital, y ahora está el hospital y no la iglesia. ¿Qué te puedo decir? Bueno, para que veas, son cosas del tiempo. Sí. El mismo lugar pero en diferentes tiempos. Bueno, a propósito del Hospital San José, la semana que viene hablaremos sobre algunos datos interesantes de este hospital icono de esta época. Buenísimo, me encanta lo del Hospital San José, porque bueno, eso es punto clave aquí en nuestro estado. ¿Y quién no ha ido al Hospital San José? Eso tiene una historia grandísima. José, ¿qué pasó con esta iglesia? Bueno, debido a la precaria construcción que ya habíamos hablado de barro, se derrumbó por completo esta iglesia, ya no queda nada de ella, y no fue sino hasta 1843 cuando se pudo construir la actual iglesia San Sebastián de Maiquetía, que se encuentra frente a la plaza de Lourdes, pues, al lado del antiguo Cine Paramount. Ay, se te cayó la cédula. Claro que me acuerdo del cine, por favor, y más abajo había otro, el Cine Tropical. Y bueno, sería interesante hablar sobre los cines en otros segmentos, ¿sabes? Otros segmentos de 100% Guaira. Ese es tu Jesús, hablar de los cines, hablar de los cines de aquí de La Guaira, bueno, porque eso es parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Ajá, mira, aquí Jesús está diciendo también de los teatros, el cine, bueno. Exactamente, es una excelente es una tarea que queda anotado para una de las próximas segmentos. Y volviendo a la iglesia San Sebastián de Maiquetía, yo tengo otro dato, y es que en el terreno donde fue construida la iglesia, ¿verdad? El que está ahorita, se encontraba la casa parroquial que lamentablemente se derrumbó por el terremoto de 1812, que dejó una cifra de 4.000 muertos aquí en La Guaira solamente, una verdadera tragedia. Bueno, se estima que estaba cerca de 26.000 muertos en toda Venezuela donde afectó ese terremoto. Que era una cifra grande para ese entonces. Realmente grande. Ahorita 4.000 personas es bastante, pero no tanto Pero imagínate, aquí en La Guaira nada más que 4.000 muertos, eso fue una tragedia. Claro. Y por cierto, también ocasionó mucho daño este terremoto a las construcciones eclesiásticas, siendo afectada la Catedral de Caracas, que casi que tuvieron que remodelarla completa, y la Iglesia Santísima Trinidad, que se derrumbó por completo, y que luego, como 3 años después, la construyeron en ese mismo lugar, el Panteón Nacional. ¿Qué tal? Yo también sé de historia. Imagínate, buenísimo dato ese. Bueno, ahora bien, yo te tengo otro dato, vamos a ver qué interesante es esto. Aquí una competencia. Vamos a ver. ¿Sabías que la iglesia de San Sebastián se construyó a punta de groserías? ¿Qué? Para que veas. ¿Y cómo fue eso? Cuenta y no se cree. Cuenta. Bueno, esta fue una iniciativa de Fray Gaspar de los Arcos, quien era cura interino de Maiquetía para ese entonces, que mandó a las señoritas de la sociedad a que multasen a todos los ciudadanos que decían malas palabras en los lugares públicos, para así recolectar pues el dinero para construir el templo. Y bueno, hay veces decimos que con los impuestos la multa no se hace nada. Y mira lo que se logró en ese entonces con eso. Interesante iniciativa, ¿sabes? Voy a tener que copiarla. Hay que copiarla ahorita. Así que bueno, si las autoridades están escuchando, bueno, no sé. ¿Cuánto se recaudaría? Recaudar fondos a partir de las malas palabras para construir una iglesia. Oye, bien, muy buena la iniciativa en aquel entonces, sin duda alguna. La Guaira tiene un legado artístico y cultural que vale nuestro reconocimiento y difusión. Verdaderamente, la iglesia San Sebastián de Maiquetía es un patrimonio cultural con sello venezolano y un legado 100% guaireño. Gracias, José, por este dato tan interesante de la iglesia San Sebastián de Maiquetía. Nada, es un placer para hablar contigo siempre sobre La Guaira y sobre estos datos, pues. Los invito a la audiencia, a ti y a todos los que estén interesados a ver nuestras cuentas
en Instagram, que es @100% Guaira. Y recuerden que pues cada rincón de nuestro país tiene su historia y esta nos hace quienes somos. Esto fue 100% Guaira en nuestro programa Trazando Ideas por aquí por Turismo Estéreo 105.5 FM, la superestación. Y nosotros nos vamos con rica música, Viendo Gris de Jonathan Molly. Ya volvemos.